Ahora este teléfono sí que merece la pena porque tiene un excelente diseño en la parte trasera y que además viene con excelente procesador y también con una brutal pantalla de 1.5K y es AMOLED. Este es el Infinix Note 60. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis y por su precio de seguro vas a querer uno también, al igual que yo. Aquí tenemos el precio en quetzales de Guatemala y también en dólares. Recuerda que el precio puede ser mucho más caro en tu país o puede ser mucho más barato. Así que vamos a verlo. Aquí tengo dos colores que están muy llamativos, por cierto, pero necesito desempaquetar el tercer color. Así me dices tú en la zona de los comentarios cuál sería tu color favorito. Aquí nos encontramos con cosas que nos gusta, incluyendo una herramienta para sacarle la bandeja SIM, también manual de usuario y muchas gracias por incluirnos un case protector con un MagSafe. Pero ¿para qué va a servir? Para, por ejemplo, ponerle un ventilador gamer cuando le vayamos a exigir en los videojuegos más pesados. Aquí está nuestro tercer color. ¡Listo! Y ya tenemos los tres colores disponibles. Dime en la zona de los comentarios cuál sería tu favorito. El mío es este, pero también podría ser el color gris titanium. En la caja también nos incluye, por supuesto, su respectivo cargador de 45 watts, cable USB tipo C y listo, ya lo tenemos todo. Ahora vamos conociendo cómo es su diseño. La parte trasera, su construcción es totalmente de plástico. Al igual que el módulo de cámara, pues no sobresale tanto. Y es que el diseño lo han cuidado muy bien porque tenemos un excelente grosor y que también viene con batería de 6150 miliamperios. Sí que está muy delgado, por cierto. Aquí nos encontramos con un sensor para poder medir tu ritmo cardíaco, que ya lo vamos a ver. Aquí en el botón Power tiene una pequeña línea, al igual que los demás. También tenemos la botonera subir-bajar volumen, que no entorpece para nada cuando lo estamos utilizando. Si ves estas bandas es para poder mejorar considerablemente la señal móvil y también la del Wi-Fi. Si te das cuenta, tenemos doble altavoz potenciados por sonido JBL. Al igual que también tenemos un sensor infrarrojo para cambiar la TV. También tenemos doble micrófono. Y por aquí también tenemos su entrada USB tipo C. Y también tenemos aquí en este otro lado su botón para poder silenciar o activar el sonido. Vamos conociendo ahora su bandeja SIM. Este viene con soporte de doble SIM pero sin ampliación de micro SD. Mientras que la versión que tengo es de 256 GB más 8 GB de RAM siendo extendible, es decir, llega hasta 16. Este teléfono tiene algo sorprendente, es que nos brinda carga inalámbrica, pero también podemos cargarlo en cualquier teléfono móvil o una base de carga. Mira cómo es que funciona. Te vas a preguntar, bueno, ¿para qué sirve este sensor que está justamente aquí? Pues simplemente va a servir para poder medir tu ritmo cardíaco, oxigenación en sangre y estrés, tal como lo escuchas. Pero ¿cómo lo podemos activar? Nos vamos a la aplicación, por ejemplo, la buscamos, se llama My Health. Hay que realizar los pasos, como por ejemplo darle permisos, si eres mujer u hombre, pero la opción que vamos a buscar es la siguiente, frecuencia cardíaca. Y aquí vamos a decirle que mida con el teléfono y le damos ahí y empieza a medir. Le ponemos el dedo encima, sin hablar, sin nada, y el teléfono va a empezar a hacer su trabajo. Observa. Y tal como lo estás viendo, al final te va a dar, por ejemplo, números como la frecuencia cardíaca, oxigenación en sangre, la variabilidad de frecuencia cardíaca y el estrés. Esto está cool. ¿Qué te parece ahora si vamos a conocer su pantalla? Tenemos un buen panel, por cierto, y es que tenemos un panel AMOLED de 1.5K en cuanto a resolución en pantalla. También nos acompaña un brillo máximo bastante bueno. Mira, incluso en condiciones de demasiada iluminación se verá bastante bien. También tenemos una tasa de refresco de hasta 144 Hz, muy fluida, por cierto. Mientras que estaba viendo videos en YouTube, nos alcanza hasta en resolución en 4K y con contenido HDR10 Plus. Mira, nos llega por acá a 2K y en 4K.
Voy a subirle el volumen hasta el tope para que escuchemos juntos cómo es su altavoz. La pantalla sí que está muy bonita, colorida, buena para ver algún tipo de streaming o lo que quieras ver o películas o hasta incluso novelas. Ahora sí, vamos a ver su sistema de seguridad. Nos integra pues huella digital bajo en pantalla y funciona bastante bien. Mira esto. También tenemos desbloqueo facial. Uf, sí que está bastante bien. Otra de sus funciones que necesito que conozcas es esto. Mira, tenemos un widget de efecto de luz justamente en la parte trasera que nos va a servir para notificaciones cuando estemos cargando o cuando llamemos al asistente de voz Folax. Por ejemplo, lo podemos poner todo el día, el nivel del brillo, también podemos iniciarlo cuando estemos en juegos, en Folax, la inteligencia artificial para llamadas, notificaciones, cargando e inicio. Así es como funciona esta luz LED en la parte trasera. Así que está cool, por cierto, pero que además podemos incluso ponerlo en efecto aleatorio y también podemos ponerlo en efecto fijo, es decir, lo podemos dejar así o lo podemos poner de latido, lo podemos poner también como el brillo. Lo voy a dejar en brillo para que se vea así de esta manera. Qué bien por ese resultado. Ahora nos vamos al apartado de ajustes y aquí queremos hablar acerca del One Tap Button. ¿Qué es esto? Justamente es este botón, como te dije al principio, podemos mantener presionado para silenciar, también podemos mantener presionado para activarlo, o sea, el sonido. También tenemos aquí para poder seleccionar más de alguna aplicación, esto es en tiempo real. Ahora sí, vamos conociendo algunas de sus funciones extras, incluyendo pues un control remoto universal para cambiar la TV. También tenemos, por ejemplo, radio FM. Aunque no tengamos una conexión de audífonos, podemos utilizar cualquiera que sea de USB tipo C. Además que también tenemos inteligencia artificial por todos lados. Sí, tal como lo escuchas. Si mantengo presionado por acá, vamos a tener voz Folax, como por ejemplo pedirle cosas. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Yo estoy muy bien, lista para charlar y ayudarte en lo que necesites. Bueno, ahí está para que lo veas. También tenemos Folax Toque Inteligente, asistente de llamadas con AI, asistente de traducción, asistente de interacción social, asistente de documentos, AI Writing, nota AI, resumen de la grabación. Esto significa que si grabamos una nota de voz, pues va a resumirlo de manera correcta. Subtitulados instantáneos, generador de temas, galería, rodear para buscar. Esto es Circle to Search y funciona bastante bien. Vamos a seleccionar esto y listo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, Galería AI? Vamos a intentar con una fotografía. Tenemos esta. Vamos a editarla y justamente por acá tenemos este icono. Lo tocamos, tenemos eliminador de destellos, eliminador de sombras, eliminador de reflejos AI y borrador AI y también extensión con AI. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar un objeto, por ejemplo esto. Y mira, ¿qué es lo que hace? Empieza la magia. Y lo hace bastante bien, como que si nada hubiera pasado. Ahora vayamos a conocer conexión de multidispositivo. Aquí nos ofrece conexión NFC, que bueno, para realizar nuestros pagos a través de nuestras tarjetas. También tenemos enviar esta pantalla mediante una Smart TV. También tenemos, por ejemplo, Chromebook, servicio multidispositivo, QuickShare, Android Auto. Si bajamos la cortina, vamos a encontrarnos con un nuevo servicio. Por ejemplo, enviar archivos a través instantáneamente por NFC, es decir, fotos, videos, música o lo que sea. Hasta incluso transferir con iPhone, sí, tal como lo ves. Ahora hablemos de su software. Tenemos XOS 16.1 basado en Android 16 a bordo, que por cierto, muy actualizado. También tenemos el procesador, es un Dimensity 7400, sí, es un procesador bastante potente, que al igual que también tenemos el soporte de la aplicación Xarena, donde se alojarán todos nuestros juegos favoritos.
Aquí están todos ubicados. Vamos a abrir, por ejemplo, Call of Duty Mobile. Y aquí vamos a tener un Game Manager donde vamos a ver los fotogramas por segundo en tiempo real, ponerlo en modo de rendimiento, grabación de pantalla, limpieza, el brillo, cuidado ocular, estabilización de imagen, modo eSport, optimización de táctil, mejora de la red, derivación de carga, siendo este carga bypass, siempre y cuando utilicemos nuestro cargador original que viene en la caja y es de 45 watts. Al igual que también recuerden que tenemos buena batería. Tenemos juegos fuera de pantalla, como que si fuera una mini pantalla pequeña, rechazo de llamada, llamada en espera, ocultar notificaciones. También tenemos bloquear gestos con los dedos, es decir, cuando queremos capturar una pantalla se va a bloquear. Tenemos también cambiador de voz mágico. Hay hasta 4 disponibles gratis. También tenemos controles de inclinación y Magic Button. ¿Qué es controles de inclinación? Es porque sí tiene un sensor giroscopio totalmente funcional. Y mira cómo va en sus gráficos. Por ejemplo, en calidad gráfica lo puedo poner en muy alto, pero también nos da opción en FPS hasta el máximo o ultra, pero la resolución se baja. Es decir, que está cool. Mientras que en PUBG Mobile nos acepta nada más en contenido HDR como calidad máxima. Por eso suscríbete porque vamos a hacerle un test de rendimiento a profundidad más adelante. Por ahora solo haremos un test de rendimiento en el Call of Duty a continuación. Ahora estamos probando este Infinix Note 60 que también tiene un sensor giroscopio totalmente funcional, al igual que hemos priorizado los fotogramas por segundo y los gráficos bajos y llega hasta 90. Sí que está salvaje, con excelente giroscopio, jugabilidad absoluta, tenemos un scrolling perfecto, también vemos que se mueve muy bien el personaje, por cierto. La pantalla se siente muy suavecita, bastante fluida, al igual que el personaje, lo veo bastante bien, pero esto no quiere decir que vaya fluido, porque esto se hará un test de rendimiento más a profundidad más adelante, donde sí o sí veremos cómo rinde la batería, el calentamiento y además en cada videojuego mostraremos los fotogramas por segundo, a ver qué tal nos va a ir. Pero por ahora en el Call of Duty Mobile ha pasado la prueba, mira cómo se ve, bastante fluido sinceramente. Y es que este procesador sí es un digno de admirar porque ya lo hemos probado anteriormente y con este dispositivo queda como de perlas. Vamos aquí viendo a enemigos, uy mira aquí viene por acá alguien, lo atacamos. Vamos a ver, asegurada la kill, nuevamente otra kill, creo que hemos estado robando kills, pero lo importante es que tú veas cómo es que rinde. Por aquí vamos viendo quién más se acerca, ahora vamos a utilizar esto, el tipo cuchillo dice por ahí, vamos a asar carnes, vienen, a ver, la chismosa la tiré, bien, le cayó alguno, vamos a ver bien, miren, ahí va nuestro dog, el doggy. El perrito cazador, vamos a... este sí se merece algo, a ver si lo puedo... ¡Oh, la madre! ¡Qué buen rendimiento, gente! Me asombra bastante, hemos obtenido la victoria. Sí, suscríbete. Hemos regresado ahora de la prueba de juegos, sí que nos fue bastante bien. Vamos a probarlo ahora si es que tiene el sensor de proximidad y funciona, sí funciona, gente. ¡Qué bien! Y aquí tenemos también el soporte de poder incluso seleccionar más de alguna aplicación y dejarlo como en multiventana. Es decir, una pequeña mini ventana que se puede abrir, cerrar, modificar. Pero si deslizamos para este lado, también tenemos otras opciones para poder abrir otras mini ventanas que está cool. Todo bien, pero ahora, ¿qué te parece si conocemos un poco sus cámaras? Vamos a verlas, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, la principal que es de 50 megapíxeles con tecnología OIS, justamente esta. También tenemos otra cámara que es de 8 megapíxeles, siendo esta modo ultra angular que va a servir como macro y también para modo retrato. Este simplemente es un sensor luz LED y este es un flash, un solo tono, mientras que la cámara selfie es de 13 megapíxeles. Ahora conozcamos un poco cómo es su software de las cámaras. Mira, vámonos a irnos justamente en Vlog. Nos ofrece un montón de funciones. ¡Wow! También nos ofrece grabación de video, por ejemplo, en 4K a 30 cuadros por segundo, 1080, 60 y a 30 también. Al igual que también tenemos estabilizador con inteligencia artificial. Pero también tenemos opción de grabar videos en modo ultra angular y nos alcanza hasta en resolución en 2K y también estabilizado. Y también tenemos en grabación de cámara selfie
que nos alcanza a grabar hasta en 4K y también video estabilizado. Incluso tenemos a 1080 60 cuadros por segundo. ¡Qué bien! El zoom máximo que nos alcanza en cuanto a grabación de video en cámara trasera nos llega hasta 10 aumentos, mientras que cámara normal tenemos modo ultraangular y nos alcanza también hasta 15 aumentos. Aquí tenemos como fotos en modo live action. Sí, también tenemos aquí como un escenario, atardecer, esto es como colores. También tenemos otras opciones como por ejemplo HDR automático, efectos de color, ajustes, fotos en vivo, enfoque automático con inteligencia artificial, marca de agua, cuadrícula y flash. Al igual que en su cámara selfie, lo mismo nos ofrece. Sí, HDR automático y también una paleta de colores y también podemos cambiarle como queremos si 16 novenos o 4 tercios. También tenemos opción en modo retrato, así que está cool. Con la opción también que con la inteligencia artificial podemos maquillarnos un poco nuestro rostro. También tenemos selfie ancho, super noche y en más tenemos timelapse, video dual y retrato AI. Si también hacemos el cambio con la cámara trasera, también tenemos fotografía callejera, modo retrato, también tenemos super noche y además tenemos cámara lenta, timelapse, video dual, retrato AI, sky shot, modo pro para poder modificar intervalo ISO y balance en blancos. También tenemos panorámica, super macro, documentos y alto nivel en píxeles HD. Esto quiere decir una foto grande de 50 megapíxeles. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? El rendimiento en cuanto a fotografía, este Infinix Note 60 me he quedado bastante sorprendido. Fotos normales y modo retrato, el recorte lo hace excelente. Muy bien. Al igual que la fotografía normal, mantiene un excelente color. Se ve perfecto. Al igual que también tenemos aquí fotos bastante decentes. Me sorprende bastante. Cuando estés tomando alguna fotografía, de seguro te va a encantar, porque mira, el resultado es bastante sorprendente, tanto como normal y modo retrato. El autoenfoque PDF automático es salvaje. Mira el fondo borroso, es perfecto. Al igual que aquí también tenemos otra fotografía muy buena. Esta fotografía a continuación es en modo normal. Checa por favor el modo ultra angular. No pierde nada de definición, está perfecta. Al igual que por acá también tenemos otra fotografía en modo ultra angular y sí que está muy bien. Esta fotografía es en modo super macro y mira lo que podemos ver. Está bien, gente, considerando por su rango de precio. Esta fotografía es tomada con la inteligencia artificial y que sí está muy bien. Mira, hemos puesto ahí pues estrellas donde no hay estrellas. Ahora la cámara selfie es sorprendente también. Se está luciendo Infinix. Tenemos fotos normales, modo retrato, lo ha hecho bastante bien. El color, tanto como en cámara trasera y delantera, son los mismos, manteniendo lo mismo en cuanto a resultado. Buen fondo borroso, gente. Me gusta mucho cómo lo hace. Tenemos también aquí otra fotografía alzando los dedos y mira cómo es el resultado ahora en modo retrato. Se ha lucido 10 de 10. Es muy recomendable. Así es como graba este Infinix Note 60 con un autoenfoque bastante bonito, al igual que vamos a probar aquí. De igual forma se ve muy pro y bien estabilizado, por cierto. Esta es una resolución en 4K a 30 cuadros por segundo. Sí que se nota bastante cuando estamos grabando a 1080 60 cuadros por segundo y video estabilizado, y hace un buen autoenfoque incluso. Ahora este es un modo ultra angular en resolución en 2K. También tenemos más chance y más campo de visión para poder grabar lo que vayamos queriendo. Y estabilizado incluso. Estoy caminando y mira, se ve muy bien. Así es como graba este Infinix Note 60 con su cámara selfie, pero en resolución en 4K y video estabilizado con inteligencia artificial. Se ve bastante bien incluso cuando camino. Ahora, ¿qué tal vez un video grabado pero en 1080 a 60 cuadros por segundo? Al igual que un video estabilizado digitalmente que tiene este mismo soporte. Sí que se nota una gran diferencia, ¿verdad? Házmelo saber en la zona de los comentarios. Y para finalizar tenemos también modo doble vista en resolución a 1080 a 30 cuadros por segundo, que por cierto tiene un buen autoenfoque. Aunque también podemos hacer el cambio de vista cuando lo vayamos requiriendo. Sí que está cool. Listo, hemos regresado de todo este test
A mí me gustó la fotografía, también la grabación de video. Infinix ha dado un buen salto en este Note 60. La verdad que vale la pena por su gran batería. Nos ofrece también carga mediante wireless, carga inalámbrica. Tenemos también un excelente diseño con una luz LED aquí en la parte trasera para notificaciones. Pantalla de 1.5K, AMOLED con biseles totalmente nulos. Potente procesador, por cierto, que es un Dimensity 7400, que está en todo. Nos fue muy bien en el rendimiento en los juegos y teniendo un sensor giroscopio totalmente funcional. Así que con todo esto que te he enseñado, te animas a probarlo. Y por el precio sí que está bastante bien, gente. Por todo lo que nos ofrece, hasta doble altavoz potenciados por JBL. También tenemos radio FM, inteligencia artificial por todos lados. Podemos eliminar objetos. Un montón de funciones que nos ofrece este que sería la gama de entrada de Infinix. A mí me gustó. Dímelo en los comentarios si te gustaría comprarte o no. Y nos vamos viendo en el test de rendimiento, así a profundidad y por último en el review. Así que suscríbete, pero muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo, suscríbete. Chao, chao.